Entrevistamos hoy en el Día Menos Pensado a las 9:06 de la mañana, 8:06 en la Comunidad Canaria, a Alberto Agarzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga y economista. Alberto Agarzón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Es la tercera vez que está con nosotros en este Día Menos Pensado, en este programa en Radio Nacional de España. Para nosotros un placer, como siempre. Para mí también, por supuesto. Han pasado 2 años, como usted sabe, desde el 15M, del que usted formó parte muy activa. ¿Qué significó aquel movimiento visto ya desde la media distancia? Bueno, yo creo que lo fundamental del 15M es un proceso de repolitización, de momento en el que sectores que hasta entonces habían estado, digamos, más marginados de lo que son los temas políticos, de repente encuentran interés y estímulo en acercarse a las plazas, en debatir sobre economía, sobre política, sobre cualquier cuestión que afecte a sus condiciones de vida, como respuesta ante los recortes que habían empezado un año antes, como respuesta al problema de la vivienda, que ya era bastante grave, y a otra serie de cuestiones. Todo esto ha permitido también converger muchas luchas sociales, a conseguir que los movimientos sociales puedan estar mucho más unidos en una lucha, y luego pues en el desarrollo se ha ido ramificando, podríamos decir. Quizá habrá que esperar todavía unos años para saber el alcance sociológico, también político, que este movimiento va a tener. Celebrábamos 2 años precisamente ayer. ¿Qué ha aportado, qué está aportando a nuestra democracia este movimiento? Bueno, muchísimo, porque para empezar ha marcado la agenda política de los temas de los que eran prioritarios hablar. Hemos hablado de reforma electoral, hemos hablado de democracia dentro de los partidos políticos, hemos cuestionado la democracia actual como fórmula que verdaderamente sirva a la ciudadanía, como diciendo, señores, esto realmente no es una democracia, se exige una democracia real de verdad, que era uno de los lemas, democracia real ya. También se ha conseguido pues ese proceso de universidad política. Hay que recordar que en las plazas se reunieron mucha gente para aprender, para encontrar respuesta a preguntas que no se encontraban su respuesta en los medios tradicionales o en los espacios tradicionales. Y después, sobre todo, ha conseguido trasladar el debate desde un punto de vista economicista, por ejemplo, hacia un punto de vista mucho más humano. Es decir, se ha desplazado el tema de la prima de riesgo hacia temas como el hambre, la falta de acceso a la vivienda y otros temas mucho más inmediatos, más urgentes, más claros. Yo creo que todo eso sin el 15M no hubiera podido pasar. Algunos políticos, algunos sociólogos, insisto, comparan este movimiento, el 15M, con el Mayo francés del 68, que poco o nada tiene que ver. ¿Usted qué piensa? Hay elementos comunes y hay elementos también divergentes. Hay elementos comunes, por ejemplo, en tanto que el detonante inmediato fue la represión policial. No olvidemos que el 15M es una manifestación en origen, es una manifestación extraordinariamente grande para lo que se esperaba y lo que esperábamos a la hora de convocarla, pero cuando se decide acampar, la policía pues procede a desalojar a todas las personas de la plaza, y eso genera una sensación de identificación con aquellas personas que están siendo, digamos, desalojadas de las plazas, y entonces fortalece mucho al movimiento. Esto es algo que también pasó en mayo del 68. Ahora bien, hay una diferencia importante. En mayo del 68... Los tiempos han cambiado, como decía la canción de Bob Dylan. Claro, nunca es lo mismo y depende de los condicionantes históricos. En mayo del 68 era un elemento más cultural, tenían las condiciones de vida satisfechas, tenían un acceso a la vivienda, empleo, no eran, digamos, los elementos cruciales por los cuales se luchaba, que sí es lo que ocurre hoy en día, lo que ocurre desde el 15M, que es que están faltando los elementos más básicos, que es el empleo, que es la vivienda, que es la comida, y esto no ocurría en mayo del 68. En mayo del 68 era un elemento más cultural, más, digamos, más ilustrado, mientras que el mayo del 15M pues, es una respuesta, evidentemente, a problemas mucho más urgentes. Claro, era, recordemos, el movimiento de los indignados. ¿Dónde se expresan hoy los indignados? ¿Qué cauces políticos tienen hoy la indignación? Bueno, múltiples, desde luego, pero el claro ejemplo es la plataforma de afectados por la hipoteca, que es una ramificación, si se me permite expresarlo así, del movimiento 15M. Es plantear que los desahucios es un elemento fundamental del
sistema que está atacando a las personas, y que entonces la plataforma nace del movimiento 15M. Las mareas, la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad y otro tipo de mareas también nacen, por lo menos tienen una matriz fundamental en el movimiento 15M. Y luego, como decía, la agenda política, como queda marcada por el 15M, porque tuvo una complicidad enorme dentro de la sociedad española, en torno al 80% planteaban muchas encuestas, pues ha marcado mucho el tema político, y muchos partidos políticos han tenido que, incluso el Partido Popular, han tenido que ir respondiendo a esos temas que se iban poniendo encima de la mesa por parte del movimiento 15M. De modo que sin duda no hubiéramos podido entender la situación actual, política y económica sin la vigencia del 15M hace 2 años. Estamos entrevistando en el día menos pensado a Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, es economista. Uno de los lemas del 15M era "no nos representan", dirigido precisamente a los partidos más representativos, los que tienen más votos y escaños. Se acabará con el bipartidismo, es lo que en estos momentos estamos viendo, que el Partido Socialista cae, el Partido Popular pierde votos en algunas comunidades. Estamos en el fin del bipartidismo. Otras fuerzas como la suya, Izquierda Unida, que sube, UPyD, otras representaciones están subiendo. ¿Se acaba el bipartidismo, insisto? Bueno, es a mi juicio temprano para hacer esa afirmación, porque de momento habrá que esperar a unas elecciones generales que lo planteen de forma concreta. Sí es verdad que las encuestas están diciendo algo común, además todas, una tendencia de que el Partido Popular se desgasta a un ritmo muy acelerado y que el Partido Socialista no recupera, sino que al contrario sigue perdiendo también peso en beneficio de otros partidos. Sin embargo, a mí me gusta hacer una matización siempre. El verdadero problema del sistema político es la abstención. Problema en el sentido, por lo menos, para preguntarse por qué está sucediendo. Trabajamos con encuestas que plantean una abstención del 50%. Quiere decir que 1 de cada 2 personas que pueden votar deciden que no van a hacerlo, porque no lo ven útil. Entonces este es el verdadero problema, y es también uno de los elementos que tenía que ver con el 15M. Aquel no nos representan, tenemos instituciones de democracia formal, pero resulta que no las vemos útiles porque en última instancia quizás, y yo estoy de acuerdo con esta afirmación, no tengan la capacidad de decisión real que tuviera que tener, porque a lo mejor, como ocurre hoy en día, esa capacidad de decisión está más allá de las instituciones políticas, más allá del Congreso, está en las instituciones supranacionales, está en los llamados mercados, las grandes fortunas, las grandes empresas, y entonces la gente acaba diciendo, ¿para qué voy a votar, ¿no? Entonces esa reflexión es importante porque tiene grandes dosis de verdad. Sobre todo porque la ciudadanía reclama otra política, otros políticos, otros nombres, otra forma de hacer política. Claro, por supuesto, porque la política a la que se nos ha acostumbrado durante décadas de alternancia bipartidista es la de una configuración económica basada en la burbuja inmobiliaria, pero también en una configuración política muy basada en redes clientelares, corrupción, enchufismo, todos los casos que vemos hoy en día, los ERES en Andalucía, la Gürtel, el caso Bárcenas, los sobres, el espionaje, todo esto no son elementos de actualidad, quiero decir, son el resultado de muchas décadas haciendo este tipo de prácticas, y esto es lo que la gente ha ido percibiendo, quizás no de forma sistemática, pero sí que lo ha ido viendo lo que ha ocurrido en un país con un sistema político tan oscuro, tan poco transparente, tan corrupto, y esto es uno de los elementos que nos lleva a decir, bueno, queremos política, porque la solución tiene que ser política, pero desde luego no puede ser esta política a la que nos han acostumbrado, sino otra verdaderamente diferente, otras instituciones, otras formas de hacer política. Como dice el refrán, de aquellos polvos, estos lodos. Efectivamente, y eso es algo muy, muy evidente cuando vemos que el caso Bárcenas no es un caso que empezara ayer, sino que se descubre hoy, pero tuvo su origen mucho antes. Chelo Aparicio, José María Brunet, Alfonso Rojo, tú conoces muy bien a Alberto Garzón, a nuestros tertulianos de otras ocasiones, también de otros encuentros que tienes. Creo que Alfonso le conoces también. Coincides últimamente mucho con él, ¿eh? Sí, o él conmigo también. O él contigo. Yo creo que me persigue. No sé quién persigue a quién. Chelo Aparicio, comienzas tú. Gracias, Manolo. Bueno, yo creo que Alberto Garzón ha destacado quizá lo mejor del movimiento del 15M. Y yo coincido con que efectivamente hubo debates que han impregnado luego otros debates en los partidos políticos, ¿no? Pero por contraponer algunas cosas que también pasaron y que yo creo que no le dieron una vida más continua, yo puntualizaría 2 cosas. Una, la ocupación del espacio público de forma permanente, que pasó, y creo que hay que recordarlo, junto a otras cosas
creo que muy fructíferas como las que ha apuntado Alberto Garzón, pero esa y no respetar la jornada electoral hace 2 años, ya que estamos ahora hablando de aniversario, yo lo plantearía como dos de las cosas que a mí me parecen negativas junto a esa iniciativa de Rodea al Congreso, que también me parece que ha perjudicado algunos de los debates que estaban planteados. ¿A usted qué le parece esto? Bueno, yo creo que cuando hablamos de ocupación del espacio público, yo lo utilizaría, lo definiría o describiría de otra forma. Diría que es la recuperación del espacio público, porque estamos hablando de un espacio público que, como en el caso de, por ejemplo, la Plaza de Sol, que el ayuntamiento tiene previsto convertirlo en terrazas y en un espacio de consumo, literalmente, para beneficio de unas empresas, pues se trata de utilizar esos espacios para que la ciudadanía se socialice, para que hablemos de política, en el sentido de convertirnos en ciudadano que debatamos sobre elementos que nos afectan a nuestra vida. Y cualquier persona podía pasar por una plaza, cualquier persona de cualquier tradición histórica, de cualquier ideología, para debatir sobre estos temas. Por lo tanto, es una recuperación del espacio. He dicho permanente, ¿eh? Sí, sí. No, por supuesto, de forma permanente. Ojalá tuviéramos esta tradición de debatir, de llevar la política a la calle, de convertir las universidades, como está ocurriendo en los últimos meses, de llevarla también a las calles como denuncia, pero también como modelo de enseñanza. Yo creo que no nos podemos olvidar que efectivamente es un acto de desobediencia civil, pero es un acto de desobediencia civil legítimo, no violento, pacífico, que manda un mensaje, que es el mensaje de: señores, hemos estado mucho tiempo dormidos, hemos estado mucho tiempo llevando la política al ámbito privado, y lo que hay que hacer es convertir la política en un elemento público. Entonces, el 15M, en este sentido, cuando fue tachado de antipolítico, era una gran mentira, porque era el elemento más político que habíamos visto en muchas décadas. Desde algunas instancias políticas instan al 15M a constituirse en hacer una propuesta en las urnas. ¿Lo cree posible usted? Posible, desde luego, es. Lo que pasa que viable. Yo no lo considero ni necesario ni además adecuado. No lo consideraba tampoco entonces, cuando no era cargo público por Izquierda Unida, porque fundamentalmente hay que entender que la acción política se puede llevar a cabo desde muchos espacios. Se puede llevar desde el ámbito institucional, que es presentarse a unas elecciones, desde el ámbito sindical, que es tener una actividad en un sindicato en el ámbito empresarial, o también en los movimientos sociales, que es una actitud recogida por la Constitución, es algo legítimo, y además que el movimiento social tiene un propósito diferente. Es un proceso de concienciar, de tejer redes sociales, pero que no tienen ningún ánimo de presentarse a las instituciones. Y en el momento en el que tenemos una democracia representativa bastante grosera, que se limita a votar cada 4 años a un partido, y que da igual lo que haga durante los primeros meses y los siguientes, que tienes que esperar otros 4 años para poder, digamos, rectificar esa decisión final, pues está claro que puede ser una trampa muy importante decirle a un movimiento social que está permanentemente activo en la calle que su única función es presentarse cada 4 años. Yo creo que es una forma muy grosera de entender la democracia. ¿Por qué las últimas convocatorias no consiguen un apoyo masivo? Las convocatorias del 15M, sí. Bueno, no es tan masivo como pudo ser al principio, es decir, la visibilidad en las plazas evidentemente es menor, hay muchos elementos que lo pueden explicar, es decir, primero un desarrollo del 15M que va perfilando su posición ideológica, y evidentemente cuando la va perfilando pues va perdiendo plumas, pero también porque hay muchas ramificaciones, se lleva el espacio hacia los barrios para que haya una conexión más íntima entre lo que es el barrio, el tejido se del diversifica, espacio, me quiere decir. Efectivamente, el espacio geográfico, y también tenemos pues múltiples digamos concreciones distintas, por ejemplo la plataforma afectada por la hipoteca, el movimiento Rodea al Congreso, u otra serie, pues los yayoflautas, o tenemos los afectados por las preferentes. Todos tienen muchas conexiones con este movimiento original, pero no nos olvidemos que los motivos y los condicionantes que llevaron a la gente, que nos llevó a la gente a salir a la plaza el 15 de mayo, no solo están presentes, sino que se han agravado, lo que quiere decir que en cualquier momento, si se dan determinadas circunstancias, podemos tener las plazas no solo tan llenas como en el mayo del 2011, sino muchísimo más, porque sigue ocurriendo, las causas siguen siendo las mismas, incluso mucho más agravadas. José María Brunet. Sí, el señor Garzón tiene 27 años, ahí es nada, ¿no? Toda una vida por delante. ¿Quién los tuviera? Toda una vida por delante para pelear y para tratar de cambiar el mundo, de acuerdo con sus ideas. En fin, seguramente se le hará corta la vida, ¿no? Porque el empeño es muy importante. Pero yo, bueno, desde esos 27 años querría ver cómo contempla el debate que teníamos antes con Alfonso y con Chelo
sobre Bangladesh y España, ¿no? Por simplificarlo. Es decir, sobre si tenemos posibilidades de mantener lo que yo llamaba nuestro modelo social y extendiéndolo, el modelo social europeo. Y visto además por un joven que no está en paro, que tiene empleo, que es cargo público, pero que estará seguramente en la vida cotidiana rodeado de jóvenes en paro, para los que no sé cuál es el mensaje, es decir, dejarse, en fin, no digo explotar, pero en todo caso, ¿cuánta gente habrá que sí, en su vida diaria está en esa situación de explotación con un salario mísero, tratando pues de por un puñado de euros salir adelante, ¿no? Es decir, realmente para competir hay que renunciar en este momento, su mensaje sería ese, o cómo se puede mantener ese modelo social. Y perdón porque le veo con una especie de pulserita, una cinta, que no sé si lo interpreto bien, pero parecen los colores de la República. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿por qué lleva eso en el brazo? Luego, como añadido. Bueno, pues sí, como añadido, pues no hay ningún problema. Es porque considero que la mejor tradición democrática en este país tiene su herencia en la Segunda República Española, la Segunda República que tuvo pues sus elementos de desarrollo democrático que yo creo que hay que seguir reconociendo. Y porque soy republicano por convicción y entiendo que la democracia tiene que ser republicana y no monárquica. Pero sobre la otra cuestión, es cierto, la derecha, por decirlo de esta forma, nos pone encima de la mesa un debate interesante, que es elegir entre paro o precariedad. Este es el debate que subyace después el dilema, falso dilema, que subyace después de decirte, es que vivimos en una economía capitalista en la que hay que competir todos contra todos, lo cual es cierto, porque el capitalismo funciona de esa forma, y entonces si tú no te bajas mucho los salarios, pues entonces se comprarán los productos de Bangladesh o de otras series de espacios geográficos que tienen unas condiciones laborales más deprimentes y pueden vender más barato. Ese es el discurso oficial dentro de la Unión Europea, pero usted ha dicho modelo social europeo, eso es falso, no es un modelo social europeo, porque cuando está constituido para competir todos contra todos, al final los que pierden son los trabajadores de todas partes del mundo, también de Alemania, por cierto, que tienen los mini-jobs y tienen una serie de condiciones laborales muy deprimentes, no tanto como las nuestras, desde luego no tanto como la de Bangladesh, pero la tendencia es siempre a bajarlo. Ahora, es inevitable esto, en modo alguno, porque es un falso dilema, porque es así como funciona el capitalismo, pero nadie nos ha dicho que tengamos que vivir siempre bajo el capitalismo, nadie nos ha dicho que la libertad de movimiento de capitales tenga que ser algo permanente, es algo que se puede revertir, a lo largo de la historia se ha hecho y que por lo tanto no tenemos por qué estar sujetos a la coacción de la competencia, a la coerción de la competencia, sino que podemos cambiar las reglas de juego. Desde luego es ambicioso, pero bueno, evidentemente tenemos una lucha ahí. Antes de que intervenga Alfonso, le aclaro una cosa al señor Garzón. Yo cuando hablo de modelo social europeo es para defenderlo. Sí, es que no, porque me decía que es falso, ¿no? Yo creo que es una conquista, que es una conquista de la historia. De la historia, te diría, de la humanidad. Sí, el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública y todos los servicios públicos son conquistas reales, no falsas, reales. No, claro, no, lo que quiero decir es que efectivamente están ahí, las tenemos ahí, pero se nos están arrebatando y el modelo social, el diseño, la arquitectura de la Unión Europea está diseñada con objetivo de servir como vía para arrebatarnos eso, porque en el momento en el que nos hace competir con el resto del mundo, tienes una palanca que te está desmantelando esas conquistas. Alfonso Rojo. Dos comentarios, ambos discutibles, y una pregunta. El primer comentario va dirigido a Brunet, no a Garzón, que es que el problema que tienen los gastos es que hay que pagarlos y que al final el dinero público nos lo sacan al pobre contribuyente. Se lo sacan al milurista, al que Hacienda le quita 522 euros por cada 1.000 que cobra. Las cosas como son. Después el segundo comentario es paradójico, y esto va dirigido hacia ti, Garzón, directamente, que el 15M, solo es un comentario, del 15M solo haya emergido un líder, y eres tú. Y es precisamente que un movimiento que era absolutamente asambleario, antirrepresentación, partidario de la democracia directa, el único líder reconocible, y todos mis compañeros, colegas coinciden, reconocible que ha emergido el 15M es un diputado de Izquierda Unida. Y ahora va la pregunta. Es decir, ¿qué tiene de nuevo el 15M? Yo he hecho la vista atrás y tengo la impresión de que cada generación, que cada vez que tuvimos 27 años, todos tuvimos lo equivalente al 15M. Y estaba repasando aquí, apuntada mientras hablabais, qué libros leíamos cuando, bueno, a los 27 años yo no, antes, hace ahora 40 años, cuando yo terminaba en la universidad, y era Marta Harnecker, Malefakis, Tamames, Orwell. ¿Qué escuchábamos? Íbamos al Johnny, que era un colegio mayor, a escuchar música y ver cine.
no teníamos la posibilidad de reunirnos en Sol, pero se reunía la gente en el Paraninfo y había que ver el hall de la Facultad de Derecho para quedarse espantado. Lo de Sol era un jardín de infantes al lado de lo que era la Facultad de Derecho cuando yo estaba aquí terminando la facultad en el 73. Yo digo, ¿es nuevo o es lo natural? ¿No es natural que cada generación se plantee cambiar radicalmente las cosas, cambiar a los políticos? El no nos representan tiene de nuevo, pues, oye, lo que el arroz con leche. Bueno, sí es cierto que durante muchas generaciones se establece eso y podría ser considerado natural. Ya decía Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Pero lo que es cierto es que el 15M es una pregunta a un sistema político que no es el mismo que el de épocas anteriores. Entonces, es una pregunta que le hace, que intenta plantearle al propio sistema político. Es decir, ¿de verdad esto es una democracia? ¿De verdad con estos instrumentos vamos a poder mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Y por qué sale solo un político? Que No, tú no eres claro. el paradigma del político tradicional, pero eres miembro de Izquierda Unida, Claro. diputado de un partido que gobierna en algunas partes de España, en algunas muy mal y en otras supongo que muy bien. O sea, tú eres precisamente el político tradicional que emerge de un sistema no tradicional. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Alfonso, porque entre otras cosas el 15M manifiesta que se cambia también las coordenadas, la forma de entender el liderazgo. No creo que haya liderazgos individuales como pudieron entenderse en otros tiempos. Yo creo que ahora se habla de un liderazgo colectivo, de una generación que está ahí planteando. Evidentemente hay gente que sale más en los medios y gente que sale menos, pero que hay un liderazgo colectivo que es como una respuesta nueva a una forma de preguntarlo también distinta. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy un político que efectivamente pertenece a un partido, Izquierda Unida, pero que plantea y reconoce las limitaciones del aspecto institucional, y en esta tertulia lo hemos tenido ocasión de plantearlo en otras veces, Sí. pero esas limitaciones del ámbito institucional no te tienen que decir que, digamos que el dilema es falso cuando tienes que elegir entre la calle o el Parlamento. Se trata de, son instrumentos ambos legítimos y puedes estar en los dos en la medida que reconozcas las potencialidades y las limitaciones de cada uno de ellos. No me considero un político tradicional, porque político tradicional podría ser Rajoy o Zapatero o Rubalcaba, que sí son una figura más, a mi juicio, más tradicionales que unas nuevas fórmulas de políticas que tenemos. Son más viejos. No, y las fórmulas son distintas, las formas de entender la política, las instituciones e incluso la transición. Pero todo es un desarrollo, los políticos evolucionan también. Hombre, desde luego todas las personas vamos evolucionando y cambiando. Uy, Zapatero era muy rojillo de estudiante. Bueno, sí. ¿Qué político fue? Perdona, Chelo, no te interrumpo. No, quería simplemente preguntarle a Alberto Garzón por la cuestión del paro juvenil, que es un tema pues creo que a todo el mundo le preocupa de una manera muy singular. Si ve se puede explorar alguna fórmula casi de inmediato para abordar este tema. Sí, la cuestión del paro incluso evidentemente afecta más al sector juvenil, y que es el que yo me reconozco evidentemente. Sobre todo lo que nos encontramos es que es una cuestión que aparte de ser generacional es general, es decir, no es solo el problema juvenil. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve creando empleo, y esto en términos económicos, yo como economista, solo se puede hacer con planes de estímulos públicos. Por ejemplo, Estados Unidos está haciendo eso con el apoyo de la Reserva Federal y ha conseguido no solo disminuir la tasa de paro, sino también disminuir el déficit y disminuir la deuda de las familias, noticia que aparecía ayer con los datos económicos. Sin embargo, en la Unión Europea pues estamos caminando hacia el suicidio y de una forma totalmente contraria. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga y economista. ¿Ha fagocitado Izquierda Unida al movimiento del 15M? Yo creo que no, creo que no, efectivamente yo creo que no. De hecho, pues evidentemente son dos espacios diferentes que tienen una intersección ideológica clara, que se comparten elementos programáticos, que es obvio, cuando estábamos en el 15M no es una organización política tradicional, sino que mucha gente que teníamos afiliación política, en mi caso Izquierda Unida, participábamos como cualquier otro ciudadano en las plazas. Luego, pues el perfil que se ha ido teniendo del 15M, la problemática que ha ido planteando, son en muchos casos compartidas por Izquierda Unida, pero son dos espacios distintos. Brunet.
Sí, no, era porque se nos había quedado un poco atrás, digo, con un pequeño debate dentro del debate con Alfonso, que me decía, las cosas hay que pagarlas, ¿no? Cuando yo he aludido a los bajos salarios de algunos jóvenes. Yo que me alegro de que haya gente como Garzón, ¿no? Como el señor Garzón, pues que aunque la historia se repita, nunca es igual, y yo creo que es la obligación. El dinero público no sale de los árboles. No, espera, ¿eh? pero déjame que te lo sacan a ti de la piel. Sí, más o menos ya sé de dónde proviene, pero déjame que le diga primero a nuestro invitado que yo me alegro de que haya gente con este ánimo, ¿no? De volver a la plaza pública y de volver a plantear reivindicaciones y protestas, porque claro que es el deber de cada generación, ¿no? Siempre, digamos, hay algo que mejorar y algo por lo que pelear, y es mejor eso que dedicarse a las respuestas individualistas, que también la gente tiene que prepararse, tiene que trabajar en el ámbito de la superación personal, pero luego compartir con los demás, sin duda, objetivos y proyectos. Y yo aquí creo que ha salido el perfil de empresario de Alfonso, ¿no? Él tiene una pequeña empresa, sabe lo que cuesta, pero yo pelearía por ti, Alfonso. Lo que hay que conseguir no es que tú puedas tener gente joven con salarios modestos, sino que puedas pagarles mejor porque tengas unas condiciones de financiación mejor para tu empresa. Los chicos que les pago yo 1.022 euros... No sé la cantidad, me da igual. Hacienda después te exige 568 por eso, sé que te referías a eso. Y eso grava el empleo juvenil. Claro que sí. El comportamiento del Ministerio de Hacienda del señor Montoro grava el empleo juvenil. Voy a moderar, no es un debate entre los dos, el debate ya estuvo cerrado anteriormente. Estamos entrevistando al señor Garzón. Sí. Francia está en recesión. Es que iba a ir al... pues directamente, porque si no entráis en un debate, Alfonso y tú, que en estos momentos no toca. Sí, es que iba a ir al nombre, lo cogía, digamos, como argumento de recorrido, ¿no? Entonces sí. Porque estábamos en ello, ya soy consciente, ¿no? De que y además empezaba precisamente por elogiar su actitud personal en cuanto a volver a la plaza pública. Pero no, las condiciones en que trabajan muchas empresas y autónomos realmente explican estas situaciones, pues, de salarios bajos. ¿Qué se puede hacer a favor de los autónomos, por ejemplo? Entre la gente joven hay muchos que hacen esas opciones laborales. ¿Hay todo un programa que se pueda desarrollar? Sí, de hecho lo primero que habría que hacer, y que algunos hacemos, es ir a las pequeñas y medianas empresas, que son las que fundamentalmente generan el empleo en este país, y preguntarles que cuál es su problema. Y tienen dos problemas fundamentales. El primero, que no tienen clientes, y el segundo, la falta de acceso a la financiación. Son muy pocas, según el Banco Central Europeo, las que responden que sus salarios de sus trabajadores son muy altos. Es decir, el problema principal es que aquí, para invertir, necesitas que la actividad sea rentable. Es decir, nadie invierte, aunque te preste dinero el banco, si después resulta que en el barrio en el que quieres vender todos son pobres y nadie te va a comprar el producto. Entonces es un problema de demanda, y para generar demanda, pues esto la teoría económica y la historia económica lo ha puesto de relieve, hace falta una intervención pública del Estado en favor de crecimiento económico para que ese consumo pues pueda proceder y se pueda hacer una redistribución de la renta, redistribución de la riqueza. ¿Qué ocurre? Pues que en la configuración actual de la Unión Europea con el Banco Central Europeo, que no se preocupa en absoluto por el empleo, sino solo por la inflación, esto es inviable. Es decir, lo que os estoy diciendo es que dentro de esta Unión Europea, con este diseño de la Unión Europea, de sus instituciones, es imposible que salgamos de la crisis, pero porque ellos no quieren salir de la crisis. Ellos quieren convertir a España y a la periferia europea en una especie de Bangladesh, de China, de bajos salarios, y entonces eso va a tener una repercusión negativa, no solo sobre los trabajadores, sino también sobre las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes salen ganando? Las grandes empresas, las grandes fortunas que venden en el extranjero, y estos problemas, digamos, le pillan bastante más transversalmente. Alberto, como decía Chomsky, ¿hay alternativa? Desde luego que hay alternativa. De hecho, Chomsky pues, tiene pues, una tradición de plantear esas alternativas, aunque él no es economista, que después otros economistas han ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Han seguido su estela y su rebufo. Sí. Y de hecho, la cuestión es, ahora tenemos un gobierno del Partido Popular que nos plantea reformas y nos dice, esto va a funcionar, pero esperen, tengan fe, tengan paciencia. Entonces, es un acto de fe, efectivamente. Es decir, llevamos 6 años de crisis haciendo las mismas políticas prácticamente, 3 años desde que empezó los recortes de Zapatero en el 2010, en el que se nos dice, tranquilos que esto va a funcionar en el largo plazo. Y lo único que vemos es que todos los países que están haciendo lo mismo que nosotros, como Grecia, Portugal, incluso Francia, que entraba en recesión recientemente, van hacia el abismo. Entonces decimos, bueno, tú me estás pidiendo fe, y de la fe no se discute, tú tienes fe o no tienes fe, crees en ello o no lo crees, pero lo que yo quiero son datos, yo quiero ciencia, yo quiero que me digas, esto funciona, y estamos viendo pruebas empíricas. Y sin embargo, no lo estamos teniendo, tenemos todo lo contrario. Tenemos un presidente que nos dice, la reforma laboral funciona, y tenemos cada vez más desempleados, 6 millones actualmente. Pero vemos lo que decía anteriormente en Estados Unidos, que hacen una política totalmente distinta, que desde luego no es una política comunista ni socialista, ni mucho
menos, es una política distinta, que por lo menos nos abre el abanico de perspectivas y nos dice, oye, hay gente haciendo cosas distintas y le va mejor. Y resulta que habrá que plantearse que cuando Rajoy nos dice no hay alternativa, es la realidad la que me lo impone, nos está mintiendo. Nos está mintiendo porque ya solo actualmente, sin tener que recurrir a la historia, tenemos otros ejemplos, Japón, Estados Unidos, que están haciendo, o América Latina, que está haciendo cosas totalmente diferentes con resultados, desde luego, totalmente distintos. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga y economista. Alberto Garzón dice, política sí, pero no esta política a la que estamos acostumbrados, donde existe a punta enchufismo, corrupción, algo que señala no es de ahora, sino el resultado de muchas décadas. Asegura que el verdadero problema de nuestro sistema es la abstención, que según algunas encuestas, la coloca, dice, en el 50%, que los ciudadanos apuntan no ven útiles las instituciones democráticas. Añade que es pronto para hablar del fin del bipartidismo, aunque sí que las encuestas, dice, marcan tendencia. Habla del 15M como del movimiento que ha convertido a la política en un elemento público. No cree necesario que el movimiento deba formar un partido político y lo diferencia del mayo del 68 francés, en que el 15M reclama elementos tan básicos como son la vivienda, el empleo, la comida. Y asegura que estos temas, gracias al 15M y a sus ramificaciones, como la plataforma de afectados por la hipoteca o las mareas blanca y verde, se han colocado en la agenda política. Habla del capitalismo, piensa que las reglas del juego se pueden cambiar, no estar sujeto a la coacción de la competencia. Además, republicano por convicción, nos ha dicho que cree que la mejor tradición democrática española tiene su herencia en la Segunda República. Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but to always make. Pues mira, Manolo, esta es una canción que se llama 2 más 2 es igual a 5, lo cual es una referencia a Orwell, ya que antes Alfonso también lo ha dicho, a 1984, en el que aquellos lemas de la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud, en el que se nos planteaba pues que hay que tener mucho cuidado porque la verdad se nos escapa. Y yo creo que en un tiempo como el de hoy, como decía anteriormente, que el Partido Popular intenta hacernos creer sus mentiras, en el sentido de que nos dice la reforma laboral va a funcionar, y de tanto repetirlas al final acaban siendo interiorizadas por muchas personas como es verdad, esto es así, 2 más 2 son 5. Tenemos que estar muy alertas para decir vamos a ponerlo todo en cuestión, vamos a mirarlo con un ojo crítico y vamos a decir que realmente la verdad puede estar en otro lado, porque por más que se repita una mentira sigue siendo una mentira, y esta canción pues yo creo que puede ser un símbolo perfecto. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y el día menos pensado seguiremos hablando de economía, de la vida, de política, del 15M, quién sabe. Por supuesto, eso es lo que hay que hacer, y yo encantado de participar cuando queráis. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Chelo Aparicio, José María Brunet, Alfonso Rojo, hasta la próxima semana, muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo. ¿Qué ibas a decir, Alfonso? No, que recuerdes que gané el campeonato ayer, padre de Madrid. Pasé por la piedra. Oye, tampoco estaría además decir ánimo para atléticos y madridistas. Es que para una vez que gana, no, Alberto, para una vez que gana el pádel. Me tirón de rondón y les he dado pa'l pelato. Buenos Esa días. es la noticia deportiva.